esta mesa. La mesa la hemos denominado Financiamiento Internacional y Perspectivas de Mediano Plazo en el Sector Salud en Argentina y en la región. Y tenemos en esta mesa al doctor Rafael Rothman, a Hernán Benítez y a José Priegue. Los voy a presentar a los tres ahora y después ya los dejo a cada uno para que hagan sus presentaciones. Rafael Rothman es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y PhD en Demografía de la Universidad de California en Estados Unidos. Fue jefe de estudios de la Superintendencia de AFJP acá en Argentina y responsable de la Unidad de Análisis e Investigación y luego vicepresidente de Nación AFJP y asesor en temas previsionales del Ministro de Economía y del Secretario de Seguridad Social en Argentina y consultor de organismos internacionales y gobiernos en América Latina, Europa y Asia. Actualmente, Rafael es líder de programas de salud, educación, protección social y pobreza en Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial. Hernán Benítez, acá a mi derecha, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Asunción, de Paraguay. Tiene una maestría en Gestión de Proyectos por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene amplia experiencia en el ámbito de proyectos financiados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 2005, y actualmente es especialista en proyectos y punto focal para las operaciones en Argentina del Fondo para la Cuenca del Plata, FONPLATA. Y José Priegue es contador de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Gestión de esta casa. Fue secretario de Hacienda de Municipalidad de Avellaneda, coordinador de adquisiciones y contrataciones de la Unidad de Financiamiento Internacional en Salud del Ministerio de Salud de la Nación y coordinador general de esa misma unidad hasta el año pasado. Actualmente se desempeña como gerente de Asuntos Gubernamentales de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEM. Lo que José no me puso en su resumen es que también es miembro de la Asociación de Economía de la Salud. Se ve que se olvidó, pero yo se lo recuerdo. No pagó, José. Bueno, chistes aparte, le vamos a dar entonces la palabra a Rafael Rothman, que es el primero de las presentaciones. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar aquí. Cristian recién decía que él casi dijo que tiene la misma edad que tiene la asociación. Yo tengo la misma edad que tiene la asociación y salud sumados. Pero es un enorme placer poder. He tenido oportunidad a lo largo de muchos años de participar en muchas actividades en este edificio y siempre es una sensación de estar efectivamente construyendo, compartiendo, a veces peleando, pero peleando en la construcción, de ver cómo hacer para que las cosas salgan mejor y no hay muchas instituciones como esta, y en ese sentido me parece que es valiosísimo la construcción y la protección de este tipo de espacios para discutir. Cuando me pidieron que haga una breve presentación de, ¿cuántos minutos? 15 minutos. Con este título la verdad es que me asusté porque dije, ¿qué decimos? ¿Cómo? ¿Por dónde se le entra esto? Y pensándolo y tratando de armar el PowerPoint y la presentación, me pareció una buena idea tratar de arrancar de algunas cuestiones más generales para después ir a temas más particulares. Aprovechando algún comentario a la última pregunta que hacía Cristian, yo soy economista y entonces me gusta más hablar de las restricciones, entender qué es lo que se puede, porque sin restricciones la vida es fácil. Yo vengo del área de seguridad social, de jubilación, y siempre digo que el mejor sistema jubilatorio que existe en el mundo es un sistema que cubre a todo el mundo, paga $10.000 por mes y no cuesta nada. Lo que pasa es que todavía no lo encontramos y no sabemos cómo hacerlo eso. La vida tiene restricciones y entonces el desafío es cómo hacer para encontrar ese equilibrio y dónde está el punto de equilibrio razonable entre la restricción y los objetivos políticos y los objetivos normativos, las cosas que por principios uno cree que deben ocurrir, pero cómo hace para que ocurran. Y entonces me parece una discusión interesante y por eso quería entrar en algo que entiendo que algunas de estas cosas seguramente ya las discutió más temprano, yo no pude estar, Daniel Heyman, pero dar un poquito de contexto.
avanzar más concretamente a nivel regional, pero también específicamente de la Argentina, sobre la discusión de espacio fiscal y de cómo funciona el espacio fiscal para las políticas de salud. Un tema que en general me apasiona y en el que venimos trabajando, pero que creo que es muy relevante para este tipo de discusiones, es el mirar hacia adelante, el mediano y largo plazo, qué es lo que viene, y en ese sentido meter ahí adentro probablemente menos de lo que aspiraba cuando me llamaron, pero me parece importante contextualizarlo, el rol del financiamiento externo, qué es lo que el financiamiento externo puede o debería aportar a este tipo de discusión. A ver, algunos puntos muy rápidos sobre el tema macroeconómico, porque me parece que contextualiza y facilita algunas discusiones. Esto lo sabemos todos, simplemente quiero explicitarlo, ¿no? En los 2000 hemos tenido en toda la región crecimiento económico muy importante, que ha perdido ritmo en años recientes, en algunos países más complicados que en otros, pero en general en toda la región estamos en una tendencia mucho más moderada de con la que veníamos. Un factor relevante es que no hemos logrado quebrar la tradicional dependencia de nuestros países de lo que ocurre en el mundo de los mercados externos, sino que de hecho hasta se ha profundizado en algún sentido en forma significativa, pero con una novedad que les muestro ahora un par de gráficos para sostenerla, y es que antes todos nos movíamos básicamente con lo que pasaba hace 100 años con Inglaterra y hace 40 años con Estados Unidos, y ahora parece haber dos ciclos más o menos diferenciados en la región, con lo cual a los países les va mejor o peor dependiendo de cosas distintas. Hay mucha variabilidad en la coyuntura no es siempre igual y las proyecciones de crecimiento de corto plazo especialmente tienen bastante ruido, y eso tiene que ver en parte con estos ciclos. Y esas son dos o tres cosas que me parece importante marcar. Si uno mira qué pasó con el Producto Bruto Real de América Latina en los últimos años, lo que ve es esto. O sea, alto, se nos derrumbó con la crisis, levantamos muy rápido de vuelta. La verdad es que muchos decíamos que esa levantada después del 2008-2009 era volver a la normalidad, pero todo indica que la normalidad está más abajo y que estamos aterrizando, o más que aterrizando en este momento, y es evidentemente una preocupación importante. No tenemos la caída que tuvimos en el 2008-2009, pero estamos más suavemente también yendo hacia abajo en forma muy sostenida, y eso es obviamente una preocupación. Un aspecto interesante es que, como les decía, hay dos mundos. El norte de la región básicamente sigue a Estados Unidos. Lo que ustedes están viendo ahí es una línea celestita que es ¿se ve celeste? No sé qué color es, que es la evolución de la economía de Estados Unidos, y una línea más oscura, más intensa, que es la evolución de los países del norte de América Latina. Y es interesante mostrar que básicamente se han pegado a ese ciclo, y que cuando le va bien a Estados Unidos, le va bien a México, le va bien a Costa Rica, y cuando le va mal a Estados Unidos, les va mal. Básicamente porque ese mercado les marca el ritmo de manera muy fuerte. Lo interesante es que en el sur nos hemos separado, para bien y para mal, y ahora somos chinos. Y digo, si uno no quería ponerlos juntos porque se pone muy comprimido, pero si uno pone los dos gráficos, se ve que son dos modelos distintos. Nosotros seguimos a China y México sigue a Estados Unidos. Lo cual para nosotros ahora es un problema, porque mientras que Estados Unidos está levantando, China está yendo para abajo, y entonces no nos ayuda. Y cualquier problema interno que tengamos es claramente potenciado por eso, y nos pasa a nosotros, le pasa a Uruguay, le pasa a Chile, le pasa a Perú, nos empujan en forma sistemática para abajo. Y me parece importante entender esto porque es contexto, porque entonces lo que esto hace es que los espacios que tengamos sean espacios más difíciles. Si uno mira los números que tenemos de crecimiento bruto en América Latina, estos son todos los países de América Latina, y ordenados por tasa de crecimiento, es clarísimo si miran cada uno de los países, el norte está del lado que crece, el sur está del lado que no crece, y tiene que ver básicamente con esto. Hay enorme diversidad de políticas entre país y país, pero nuestras predicciones de crecimiento se parecen mucho, fundamentalmente dependiendo de a qué ciclo estamos pegados. Y es bastante difícil despegarse de eso, al menos en un plazo corto o mediano. Son políticas de muy largo plazo conseguir salir de esos ciclos.
Lo que contaba recién es relevante en términos de espacio fiscal, porque cuando la economía crece hay más plata. Cuando hay plata en la economía hay más espacio para tener más recursos desde el Estado y poder gastar más. Además de eso, lo que ocurrió en muchos de nuestros países, y Argentina es uno de los que ocurrió más fuerte eso, no solo hubo mucho crecimiento del producto, hubo mucho crecimiento del producto y hubo mucho crecimiento del espacio del Estado dentro del producto. Y eso generó mucha capacidad de hacer política pública. Podemos discutir, y es una discusión muy dura, con mucha carga de coyuntura y mucha carga emocional, si la política pública es buena o mala, si se hizo bien, si se hizo mal, pero lo que es muy claro es que aparecieron recursos que antes no existían para hacer política, y entonces se pudieron hacer políticas que antes no se podían hacer. El gasto público aumentó mucho desde el principio del siglo. Obviamente, pegado a eso, el gasto en salud también aumentó bastante, en buena parte, no en todos los países, hay alguna diversidad, pero hubo una tendencia a que haya más recursos destinados a salud. Y así como las cosas mejoraron cuando la macro mejoraba, cuando la macro se complicó, el freno pega también sobre los recursos fiscales disponibles para hacer gasto de salud, lo cual es un desafío muy importante. Esto es, las líneas que ven acá tienen que ver, si miran simplemente las dos líneas más oscuras, no las punteadas, las completas. La línea celeste es la tendencia del gasto público en los países del norte, en México, Caribe y Centroamérica. La línea azul más oscura es el gasto público como porcentaje del producto en los países del sur, en Sudamérica. Hay un crecimiento muy fuerte, especialmente en el sur, que fue el que los países que más vivieron el boom de los años 2000 vinculado a China, en el cual tuvimos mucha más plata para gastar y mucha más plata para hacer política. Eso pegó también en el área de salud, y bienvenido sea, menos, porque no toda la plata fue salud, pero hubo claramente una tendencia a crecer en el gasto en salud, el gasto público, pero en el gasto total también. Cada vez se gastó más plata en salud, cada vez hubo más recursos en salud. Eso es obviamente bueno. Como decimos los economistas, es condición necesaria, pero no suficiente. Que haya más plata es bueno, se puede hacer más cosas. Eso no implica mejores resultados de forma automática, pero genera el espacio para hacer cosas que antes no se podían hacer. El problema es que la situación fiscal de los países, que estaba muy bien en los 2000, se nos vino abajo, y ahora la mayoría de nuestros países está en situación de déficit más o menos seria. En algunos países muy seria, en otros países en equilibrio con muy poco espacio. Y el desafío de todo esto tiene que ver, el principal desafío que implica todo esto es que es bastante claro que el espacio que teníamos, no sabíamos que íbamos a tener necesariamente, pero que teníamos en el año 2000, 2001, 2002, 2003, de hacer política de expansión fiscal que nos permita hacer cosas nuevas en muchos sectores, incluido salud, parece que no está más. Si uno puede predecir qué va a pasar los próximos 10 años en términos de espacio fiscal para hacer políticas públicas en nuestros países, todo indica que el escenario no es hay más plata, hagamos más cosas, gastemos más, construyamos más, porque empujamos mucho la frontera del crecimiento y ahora para estar abajo, empujamos mucho la frontera de la recaudación y parecería estar muy cerca del techo. Puede ser que alguien pueda mejorar algún impuesto, pero en principio nos chocamos. Parece que a partir de ahora el desafío es qué hacemos con la plata que tenemos y no cómo gastamos más plata. Y eso obviamente cambia bastante la discusión. Cuando uno mira en esta discusión qué pasa en el mediano y largo plazo, esto se complica. ¿Por qué? Punto 1. La demografía es lo que es. Cristian lo decía recién con claridad. La demografía no solo es lo que es, sino que por suerte es lo que es. La población de todos los países de América Latina y los países del sur especialmente está envejeciendo. Eso ocurre, me sale el demógrafo de adentro, solo por dos causas, porque baja la mortalidad y porque baja la fecundidad. Son dos bendiciones por las cuales debemos agradecer infinitamente. Son los dos mejores indicadores de desarrollo social que existen en el mundo, no los únicos, pero son los mejores que hay. Esto es buenísimo. Pero esto implica cosas. Esto implica, por ejemplo, seguramente más gasto en salud. Al menos, ceteris paribus, si nada más cambia, implica más gasto en salud, porque la gente más adulta gasta más en salud que la gente más joven, cuando todo el resto es igual. Entonces, en principio va a haber más presión. En el sector público, pero algo que me parece importante entender, va a haber más presión en el sector privado también. Quiero decir, la sociedad, más allá de que
los gastos los asuma el Estado o los asuma cada uno de nosotros privadamente, y obviamente eso tiene implicancias muy serias en términos de cómo funciona y cuán efectivo es el sistema, la sociedad va a tener que dedicar más recursos a la salud. Además de eso hay otros factores. La transición epidemiológica en principio juega en contra. Es más caro curar a la gente de las enfermedades que hay hoy día que las enfermedades que había hace 20, 30, 40, 50 años. Se va encareciendo este proceso. Estamos preocupados porque sabemos que si bien ha habido mejoras, estamos muy lejos de tener un acceso completamente equitativo a la salud. Ser más equitativo es buenísimo, pero es más caro. ¿Por qué? Darle cosas a la gente que hoy no tiene. Entonces van a hacer falta más recursos para esto. La tecnología, que es siempre bienvenida porque ayuda, también encarece. Yo siempre vuelvo al viejo ejemplo que hace 15 años me saqué el hombro y me hicieron una radiografía. Hace un año me dolía el hombro y me hicieron una tomografía computada. Y el médico no estaba abusando del sistema, estaba diciendo, mira, quiero ver claramente qué tenés y así lo veo mejor. Y yo le dije, tenés razón, aparte no lo pagaba yo, lo pagaba el seguro, pero quiero decir, hay una tendencia natural a eso y es muy difícil de manejar. Todo eso es todo bueno, todo eso es más caro. O sea, todo lo que está en esta filmina son todas cosas buenas que hacen que haga falta más plata en un mundo en el cual no es obvio de dónde vamos a sacar más plata porque los espacios no parecen ser muy generosos en ese sentido. Y ahí es indudable que hay un desafío muy grande. Estos son unos números que armamos para un libro que sacamos hace un par de años en la Argentina, en el cual intentamos proyectar qué pasaría con las principales políticas sociales en el contexto de envejecimiento. Y esto no es una proyección, es un escenario, porque lo que esto dice es, supongamos que no cambia nada, que lo único que cambia es la demografía. Entonces miremos, ¿cuánto gasta una persona promedio de cada edad hoy en salud? ¿Cuánto gasta a través del sector público, cuánto gasta a través del sector privado? Envejezcamos a la población como va a envejecer y veamos cuánto aumenta el gasto solo por eso. Y lo que ocurre es esto. No es catastrófico, pero es un aumento importante, es un aumento en el fondo de cerca del 50% en términos reales. Hace falta más plata, simplemente porque somos más viejos y como somos más viejos consumimos más. Perdón, me había olvidado de sacar las líneas. Digo, aquí hay 4 líneas, una es el sector público puro, digo, servicio de salud de los sistemas nacionales y provinciales, el rojo son las obras sociales, van sumando, ¿no? El verde suma el PAMI y el violeta suma el gasto privado. O sea, al final del día estás aumentando el gasto de la sociedad en algo así como un 50% del gasto total, solo por efecto demográfico. Esto no es una predicción, se puede hacer cosas para manejarlo, pero el punto es justamente hay que hacer cosas para manejarlo, porque si no va a ocurrir esto. Y ese es el desafío. Y metiéndome en el punto de, con 49 segundos que me quedan, metiéndome muy rápido en el punto del financiamiento externo. El financiamiento externo puede ayudar, y ayuda mucho, pero hay que ser realista en qué ayuda. Sacábamos alguna cuenta muy rápida con datos del presupuesto del año pasado, el número cambia todo el tiempo, pero más o menos el financiamiento externo, si uno suma todo lo que los que luchan con el presupuesto entienden rápido qué quiere decir esto, fuente 22, lo que son los recursos públicos que se originan en financiamiento externo, eso es un 1,5%, un buen año puede ser que sea un 2% del gasto público total. Si uno suma el privado, es menos del 1%. Quiero decir, no hay ninguna posibilidad que el desafío que mostrábamos recién lo resuelva el BID y Banco Mundial. Primero, por la cantidad de plata que implicaría que no está. Segundo, porque si tuviera la plata implicaría un endeudamiento absurdo a una velocidad inmanejable. Digo, no es el mecanismo de solución, no es definitivamente ese. Lo que sí se puede hacer es trabajar muchísimo en 2 frentes. Uno en prevención, todas las cosas que recién hablaba Cristian que tienen que ver con básicamente decir cómo hacemos para que el gasto no suba así, porque cómo hacemos para que la carga de enfermedad no suba así, las cosas que hay que hacer antes y no después, y ahí puede haber mucho espacio para mejorar mucho. Y además, por supuesto, en cuestiones que son, como siempre, muy fáciles de declamar, pero muy difíciles de implementar, cómo hacer para ser más eficiente, cómo hacer para que con el mismo gasto poder prestar servicios de más calidad y más servicios. Eso es algo que todos sabemos que siempre se puede lograr, todos sabemos que es muy fácil de declamar y muy difícil de lograr, que es un trabajo muy de hormiga, muy cotidiano, muchas batallas que se pierden, alguna cada tanto que se gana, pero es un proceso en el cual no podemos
relajarnos. Conclusión en esta discusión, entonces, simplemente para cerrar y volver al punto inicial. La situación macro y fiscal de la región y en particular Argentina es claramente más débil de lo que era. No estamos en una crisis, no se nos viene la noche, pero no tenemos el espacio que supimos tener, por lo cual no es posible apostar a decir aumentemos el gasto como respuesta a la mayor demanda. Eso no va a ser, la respuesta no va a ocurrir, porque hay demandas, hay menos recursos, hay demandas que compiten, evidentemente va a haber un espacio muy limitado en ese área. Pero seguramente las necesidades de financiamiento van a aumentar, y no solamente las públicas y privadas en forma conjunta. Más prevención y eficiencia podrían moderar el aumento, pero no me imagino que eso lo reviertan. Seguramente podrán moderarlo, podrán contenerlo en algún momento. Es un desafío muy grande cómo asegurarnos que la senda de crecimiento sea una senda razonable. El financiamiento externo puede contribuir, pero puede contribuir no tanto a resolver la restricción global, sino que en lo que puede contribuir fundamentalmente es en generar espacios para la innovación. Parte del problema que tenemos siempre en estas políticas es en salud, pero es en educación, es en protección social, es que el grueso del financiamiento nacional que se gasta año a año está muy atado a gastos que no pueden ser modificados, porque son salarios, porque son medicamentos, porque son insumos, estás atrapado. Lo que el financiamiento externo puede hacer y ha hecho, y cuando nos ponemos contentos que hemos tenido impactos positivos porque ha ocurrido eso, es que hemos ayudado no a financiar el gasto corriente, es que hemos ayudado a implementar una innovación que no se hubiese hecho porque no había espacio fiscal y espacio, hasta si quieren, mental para poder pensarla, porque estaba muy metido en la lucha cotidiana. Entonces, para lo que puede servir el financiamiento externo es para encontrar políticas alternativas que ayuden a manejar esta potencial crisis, pero la ayuden a manejar buscando cómo innovar y cómo hacer cosas distintas. Cosas como el plan de hacer sumar, cosas como el remediar, cosas distintas que no se hacían antes y que para hacerlas hace falta un empujón de afuera que genere una disrupción en el día a día y genere espacio nuevo que antes no estaba. Esos son los desafíos. Muchísimas gracias. Me pasé por un poquito.